Hola amigos, otro día, otra ruta, y esta vez es la primera ruta de esta nueva serie que nos lleva hasta el concejo de Valdés, en el pueblo de San Pedro de Paredes. Vamos a comenzar esta ruta que se llama Ruta sobre las hoces del río Esba, y os voy a comentar la ruta a medida que caminamos. Bueno, pues como sabéis, una hoz o foz en asturiano se refiere a un valle que es generalmente estrecho y limitado por paredes altas de roca. Lo vemos especialmente en zonas donde hay un cauce de un río y tienen esa forma curva cuando siguen las formas de las montañas. Bueno, pues en este punto tomamos el camino de la izquierda que nos llevará hasta el puente románico de Baulanga, que fue construido, creo recordar, entre los siglos XI y XIII después de Cristo. Este puente es la meta de una competición que es muy interesante en mi opinión, que es el descenso ecológico del río Esba. El descenso comienza en las escuelas viejas o las viejas escuelas de Agüera y tiene 5 kilómetros de longitud. Y básicamente la gente desciende en sus botes y canoas para limpiar el río de porquería y basura en un ambiente que es bastante festivo, la verdad. A medida que seguimos ascendiendo nos desviamos del río más y más. Es como si subiéramos una rama de una letra V y el río estuviera en la otra rama de la letra V. El ascenso es bastante continuo hasta el punto donde la ruta PRAS01, la que estamos haciendo hoy, y la PRAS02 se unen. No es lo que se dice muy difícil, la subida me refiero, pero requiere un esfuerzo constante, la verdad. Bueno, veo en la distancia un tipo de casa abandonada, una construcción abandonada o algo así. Voy a echarle un vistazo y voy a aprovechar la oportunidad para descansar un poco también. Bueno, este edificio lleva abandonado por lo que se ve bastante. Y me pregunto quién estaba viviendo aquí porque por lo que veo no creo que esto haya sido una cuadra. Bueno amigos, no sé si estáis familiarizados con este tipo de babosas, pero hay un montón de ellas en esta zona. Y mira lo grandes que son. Esto es, creo, el Valle de Paredes y eso quiere decir que estamos muy cerca de ver las hoces o foces del río Esba. Bueno, pues si no me equivoco, esas son las hoces o foces del río Esba.
Bueno, pues estamos muy cerca ahora del punto más alto de la ruta. No sé si os acordaréis de un vídeo que hice de las cascadas de Seimeira, donde hice un comentario cuando estaba en el pueblo abandonado de Ancadeira, en el que decía que parecía como que los tejados de las casas eran los puntos más débiles. Y esto es un ejemplo de lo que estaba hablando. Como veis aquí, parece que el tejado se ha colapsado y se ha llevado consigo las paredes de la casa. Bueno amigos, es la hora de comer ya, es cerca de la 1, así que me voy a parar un poco, comer, descansar un poquitín y continuar el camino. Good Lord, that's so beautiful. Bueno, pues he encontrado otra casa abandonada. Creo que es una casa, aunque podría ser una cuadra. Yo diría que es una casa por lo alta que es. Así que vamos a echar un vistazo. Como veis no queda nada del tejado ni del primer piso. Y bueno, pues vamos aquí a mirar hasta allá. A ver si podemos entrar. No creo que haya ningún problema. Pues si es... No hay ninguna puerta, no está bloqueado ni nada. Y mira, vamos a entrar... Uy, pero si dentro tienen hasta árboles creciendo. O sea que esto debe de llevar abandonado, ni se sabe. Lo único que hace un poquitín de viento ahora. Y la verdad es que no me apetece mucho estar aquí metido. Por si acaso cae alguna piedra o algún trozo de algo y me da en la cabeza. Porque la verdad es que estoy en medio de ninguna parte ahora mismo. Así que me voy a salir fuera. Voy a echar un vistazo alrededor. Porque... estas casas abandonadas me parecen fascinantes, la verdad. Y nada, pues voy a continuar el camino.
Os vais a reír, pero ese árbol que veis ahí tiene la forma de un payaso. Me está entrando un poquitín de miedo de estar aquí. Así que mejor me voy. Hola amigos, quería pararme aquí un minuto no solo para enseñaros las vistas, que son increíbles como podéis ver, pero también para haceros saber que la próxima ruta es PRAS 002 y va en esa dirección. He venido de aquella dirección y voy hacia allá. La ruta que haré el próximo día irá en esa dirección y en este punto ambas rutas se unen. Bueno amigos, estamos muy cerca del río ahora, lo podéis ver allí a lo lejos, pero también hay unas vistas tremendas. He estado descendiendo por un rato y todavía me queda por descender un poco más, pero lo que se ve aquí es extraordinario, unas vistas tremendas. Mirad lo que se ve. Ah, pues mira, vamos a ver si podemos explorar esta también. Creo que es una especie de refugio para gente para protegerse de la lluvia o algo así, ¿no? Porque no tiene puerta ni nada. Las vistas desde la ventana, por lo que veo, son bastante buenas. Y alguien ha escrito algo en la pared, pero no sé muy bien lo que es. ¿Felipe o algo así? Está vacía, pero no sé exactamente muy bien dónde está situada. Déjame ver el GPS, a ver qué dice. Creo que dice algo así como el Faeu. El Faeu. No sé muy bien lo que significa Faeu. En fin.
Bueno, estamos a punto de acabar la ruta, pero quería desviarme un poco porque quería enseñaros la planta hidroeléctrica que está abandonada. En fin, este sitio en particular es bastante interesante porque aquí es donde... A ver, que me lío. Construyeron un embalse y movieron parte del agua por una tubería que tengo detrás mío conectada a la planta que está abajo. Ese agua se usaba para generar electricidad. La construcción de la planta empezó en 1910 y duró 12 años. La planta estuvo en funcionamiento hasta noviembre de 1972. Voy a dejar de hablar ahora mismo porque las rodillas me están matando y voy a bajar a la planta y llevaros conmigo para que la veáis. Bueno, pues lo que veis ahí abajo es la central hidroeléctrica de la que estaba hablando. Como podéis ver, el tejado se colapsó y la entrada que estaba a la derecha del edificio se ha tapiado. Voy a bajar y enseñaros la planta. Bueno, esto solía ser la entrada a la planta hidroeléctrica y solía darse el caso de que podías acceder al recinto y echar un vistazo a las turbinas y la maquinaria que todavía quedaba allí. Desafortunadamente han bloqueado o tapiado este edificio y no os puedo enseñar lo que hay dentro. Voy a ver si puedo acercarme a la parte lateral porque hay una ventana que me permite ver lo que hay dentro del edificio. También daros cuenta que en la parte izquierda hay la tubería de la que estaba hablando antes, por donde bajaba el agua y se utilizaba para generar la electricidad usando la fuerza del agua, mediante el uso de las turbinas. Bueno, pues voy a enseñaros los alrededores de este edificio y a ver si es posible sacar algún vídeo o dos en los que os pueda enseñar lo que se ve a través de la ventana. Y también comentaros que espero que la vida os traiga un montón de razones para sonreír. Y si no es así, seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Bueno, a ver si os puedo enseñar un poco acerca de la parte interior del edificio. Esa pared que veis ahí a la derecha es la pared en la que estaba enfrente hablando. Esa es la pared que estaba tapiada. Y lo que veis a la izquierda son las turbinas, o lo que queda de ellas, que aunque no tenga la oportunidad de estar dentro y enseñároslas cerca, al menos tenéis un poco de idea de cómo se parecen. Bueno, quizás algún día las restauren y hagan una especie de museo o algo así, pero por lo que se ve ahora mismo... me parece a mí que no va a haber manera. Después enseñaros el tejado, que como os decía estaba colapsado y quizás sea esa la razón por la que han tapiado el edificio, para evitar que haya accidentes y desgracias. Pero en fin, vamos a acabar la charla ahora porque está empezando a oscurecer y me gustaría empezar a caminar antes de que se haga tan oscuro que no pueda seguir. Mirad qué manera tan bonita de acabar una ruta, con un arco iris. Precioso.
Y finalmente San Pedro de Paredes, donde hemos empezado la ruta y donde la acabamos.